Es un gusto saludarles. Mi nombre es Diana Alonso y para mí es un verdadero honor acompañarles en este episodio especial del podcast Tangente. Un episodio especial de Naciones Unidas y ONU Mujeres con apoyo de la Unión Europea en Guatemala. El tema importante y el tema que centraliza no solo esta emisión, esta edición especial, sino también prácticamente el mes de marzo, que marca las rutas a seguir de lo que todavía nos falta hacer por las mujeres. Financiar los derechos de las mujeres es el lema de este año 2024 para conmemorar el Día de las Mujeres en el mundo. Así que este es un episodio donde tendremos la participación especial de mujeres que abren brecha, que abren espacios, pero que también juegan un papel protagónico en Guatemala, tocando esas puertas y abriendo esos espacios que tanto lo necesitan, no solo las mujeres guatemaltecas, sino articular acciones que lleven a encaminar esas acciones que tanto se buscan. Así que ya les damos la bienvenida. Gloria Carrera, representante de ONU Mujeres en Guatemala. Ana Leticia Aguilar, secretaria presidencial de la Mujer. También nos acompaña María González Mata, jefa de cooperación de la Delegación de Unión Europea en Guatemala, y Silvia Trujillo, representante de organizaciones de sociedad civil. La verdad es que nos sentimos muy contentas. Decíamos al inicio que este tipo de contenidos nos permite conocer la esencia que tenemos de mujeres, dejando de cierta manera la representación que tenemos como instituciones, pero ponernos de cara a lo que somos y jugamos con el día a día. Así que voy a iniciar con esta pregunta. Gloria, me voy a dirigir contigo. ¿Cuál crees que es la situación de derechos de las mujeres en Guatemala? Sabemos que ustedes están manejando panoramas y cifras alarmantes que nos activa. ¿Qué se puede hacer? Sí, hola, buenos días. Y en primer lugar, pues saludar a todas las participantes en este espacio tan importante que celebramos hoy en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En cuanto a la situación de las mujeres en Guatemala, pues la situación es compleja y preocupante porque a pesar del hecho de que las mujeres son mayoría en la población, pues este porcentaje no se refleja ni en la inclusión ni en la representación en todos los espacios de la vida en Guatemala. Y estas brechas afectan de manera desproporcionada a las mujeres que históricamente siempre han sido más dejadas atrás, las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres xincas, garífunas, pero también las mujeres que están en situación de pobreza. Algunas cifras para Guatemala que reflejan la situación de las mujeres y que no son exclusivas de Guatemala, sino que son cifras que lamentablemente afectan a todos los países del mundo, pero para Guatemala específicamente. Por ejemplo, en temas económicos, pues un 50% de las mujeres no tienen ingresos propios. Solo 43% de las mujeres están en el sector formal y el sueldo, el salario de estas mujeres es un 17% menor al sueldo de los hombres. Muchas mujeres están en el sector informal, muchas mujeres no tienen acceso al mercado laboral y muchas tienen muchísimas responsabilidades en tareas de cuidado. Recordemos que en Guatemala las mujeres dedican en promedio unas 5 horas diarias al cuidado. Entonces, esto es un tema realmente importante, ¿no? Las brechas que existen en temas económicos. En temas de participación política, también la subrepresentación es evidente. Hay solamente 33 mujeres en el Congreso, de los 160 escaños que hay actualmente, y solo hay 12 mujeres alcaldesas en los 340 municipios. No hay ninguna mujer garífuna o afrodescendiente y solo hay una mujer indígena diputada y una mujer indígena alcaldesa. Podríamos hablar de otras cifras, como por ejemplo en temas de escolarización. Hay muy bajas tasas de escolarización para las niñas, en promedio unos 5 años. Y en temas de salud, pues también hay cifras que son preocupantes. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna es muy alta, es alrededor de 95 muertes por cada 100.000 partos, y esto es preocupante. Son algunas cifras que quisiera resaltar. Esta situación también tiene un impacto muy grande en la violencia que sufren las mujeres. Las cifras sí son alarmantes. El año pasado, según el Observatorio de la Mujer, se reportaron unas 45.000 víctimas de violencia, muchos femicidios también, y son cifras realmente que preocupan y a las que hay que atender.
Lo que sí quisiera decir es que este panorama es realmente preocupante, pero que no es una situación inevitable. O sea, que hay maneras de abordar la situación, hay espacios, hay compromisos, y en este sentido pues quisiera realmente destacar la voluntad política y el compromiso que ya ha expresado este Gobierno para que estos temas sean centrales en la agenda del Gobierno, y además de los compromisos, pues este trabajo se tiene que acompañar de políticas claras, de programas claros para avanzar en temas de igualdad. En breve, esto es lo que podría decir sobre el panorama. Claro, y con estas cifras recordamos que el Día de las Mujeres, se le está llamando ahora, no es una fecha al final de tantas para celebrar, sino para conmemorar, para alzar la voz. Exacto. Y para recordar esa corresponsabilidad, porque no es solo tarea de las mujeres, sino de toda una sociedad incluyente, que puede activar esos factores para disminuir esos índices alarmantes. Ahora nos vamos a dirigir a la señora Ana Leticia Aguilar, ella es secretaria presidencial de la Mujer, una tarea y una carga también ardua que se le ha designado. Ana Leticia, ¿cuál es el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer en temas de derecho a las mujeres, que es lo que nos compete este año, financiar los derechos de las mujeres? Bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación a ONU Mujeres. Les saludo a todas. Me da mucho gusto estar en este podcast. Deberíamos hacer más y más seguido. Claro. Creo que es importante. Bueno, la Secretaría Presidencial de la Mujer es una institución que ya tiene 24 años en este país y que surge como producto de las luchas de las organizaciones de mujeres y feministas de este país para contar con un mecanismo al más alto nivel en el Ejecutivo para justamente el avance de sus derechos. Surge también como resultado y como producto de los acuerdos de paz, y es una institución cuyo mandato se enmarca básicamente en dos dimensiones. Una dimensión es la de la representación de más alto nivel del Estado en materia de derechos humanos de las mujeres de cara a los compromisos internacionales en este sentido. Es decir, nosotras tenemos que hacer procesos de control de convencionalidad respecto de estos compromisos que nos llevan a desarrollar un conjunto de dispositivos técnicos, de metodologías, de marcos conceptuales para orientar a todas las instituciones del sector público a tener la capacidad de rendir cuentas ante estos compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, y traducir este control de convencionalidad al ámbito de las políticas públicas, que es lo que al Ejecutivo le corresponde. Pero también tenemos un rol importante que queremos pues recuperar y reposicionar en este gobierno, que es el de coordinar con los otros poderes del Estado en el marco de estos compromisos internacionales para avanzar en el cumplimiento de esto. Ustedes saben que la problemática de los derechos humanos de las mujeres no es una problemática unidireccional, es una problemática que requiere de la intervención de todos los actores del Estado, de la sociedad, del Estado. Y por eso a la CEPREM le corresponde generar canales, vínculos, puentes de comunicación con el organismo judicial, con el Congreso de la República, con los órganos de control del Estado, como el MP, como la PGN, que todos tienen un rol en materia de jurídica y, digamos, de leyes de orden constitucional, pero también ordinaria. Entonces, esa es una de las dimensiones de nuestro trabajo. Y otra dimensión, esta dimensión es una dimensión que estamos configurando, que hemos estado diseñando y trabajando con ella desde el 2016, que fue la primera vez que yo estuve en la Secretaría, con una pausa un poco ahí, pero luego la retomamos y estamos trabajando en eso muy intensamente, para que esto se convierta en un desempeño inercial en el sector público, no una actividad cada vez que tenemos que rendir un informe y que tenemos que ir a un organismo internacional a contar qué estamos haciendo, sino un desempeño inercial que está directamente implicado en los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas para la equidad y la igualdad. Y el otro ámbito de nuestra intervención importantísimo es el que hacemos para asesorar y para acompañar técnicamente
a todas las instituciones del Estado, a nivel institucional, a nivel sectorial y a nivel territorial, para que en toda su oferta programática de bienes y de servicios puedan incorporar estos compromisos, puedan alinear esa oferta programática, su presupuesto y su inversión a estos compromisos. Eso es lo que hacemos en CEPREM. Ana Leticia, y me quedo con esa palabra que usted mencionaba. Somos, al final, el objetivo principal de CEPREM es poder establecer esos puentes, esos vínculos, y que a cada uno le toca hacer su parte, precisamente para darle ya el espacio a Silvia Trujillo, quien es representante de organizaciones de sociedad civil. Silvia, es importante que organismos internacionales hagan su parte, gobierno hace su parte, pero también cómo actuamos de una forma diferente a través de esta sociedad civil. ¿Cuáles crees, Silvia, en toda tu experiencia trabajando de la mano, hombro con las mujeres, cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres en los territorios? Y muchas veces decimos, aquí está en la capital, pero cuando vemos en los departamentos, hay aldeas más recónditas en donde quizá ni siquiera se habla del derecho. Sí, bueno, yo quiero posicionarme primero porque va a parecer raro que una mujer mestiza, que además no nació en el país, hable de la situación de las mujeres en los territorios. Quiero decirles que entonces hablo justamente desde mi experiencia de trabajo, tanto desde sociedad civil como desde la academia. Y desde ahí decir que a las brechas que se nombraron previamente, en el caso de las mujeres que habitan en los territorios, son más agudas todavía. Voy a poner algunos datos porque a veces nos sirven. Por ejemplo, si hablamos de propiedad de la tierra, el registro que teníamos, porque ahí hay que decir otra cosa, por ejemplo, en Guate todavía nos cuesta saber la propiedad de la tierra, a nombre de quiénes está. Pero uno de los registros últimos que teníamos es que no alcanza ni el 10%. Entonces imagínense la brecha. Si eso lo llevamos al terreno urbano, el 19% de las casas están a nombre de mujeres. Digo, ¿no? Para hablar un poco en términos de números, pero sacándolo un poco de este ámbito más cuantitativo. Es decir, en efecto, tenemos que partir de la premisa de que hemos hablado históricamente de derechos. Parece desde la visión urbana que se ha dicho mucho, y sin embargo, cuando en efecto nos alejamos, y ni siquiera voy a decir muy lejos, voy a hablar, por ejemplo, de mi experiencia en Chinautla, que queda aquí nomás. Claro, muy cerca. Les preguntábamos, por ejemplo, una vez a las mujeres en Chinautla, ¿a dónde tienen que ir ustedes? Mujeres lideresas, ¿a dónde tienen que ir ustedes si conocen un caso de violencia contra la mujer aquí en Chinautla? Y de 25, 2 tenían alguna idea de que había que dirigirse al MP o a la Policía Nacional Civil. Wow. Entonces, digamos, eso nos evidencia que, en primer lugar, nos falta hacer muchísima sensibilización todavía en términos de derechos humanos, porque no se puede reclamar lo que no se conoce que existe. Pero luego vámonos por esferas de derecho, ¿no? Participación política. Ya lo decíamos previamente, 12 alcaldesas, solo una es indígena. Y entonces vayamos a las brechas que enfrentan, ¿no? Yo siempre enfatizo esto, es decir, llega la época electoral, los partidos se acercan a las lideresas, utilizan su caudal político, pero no hay formación política, no le explican a las mujeres todos los costos que eso implica, ir a reuniones fuera de tiempo, el peso del rumor en la comunidad, ¿no? Que esta mujer sale de su comunidad porque las reuniones se hacen a las 7, 8 de la noche, tiene que volver a las 11, 12, no tiene carro, entonces la tienen que llevar, y entonces la comunidad comienza rápidamente a decir, ven, para eso quieren las mujeres estar en política. Es decir, que son como todas estas barreras que aparecen como invisibles, y lo voy a poner muy entre comillas porque en realidad son evidentes, pero hay como estos velos, ¿no? Luego, por ejemplo, bueno, eso en participación política, en violencia. Es decir, sí, decimos, claro, pero hay institucionalidad creada, y afortunadamente la hay, pero resulta que las mujeres que viven en las comunidades necesitan llegar hacia la institucionalidad porque a veces no está tan cerca, y a veces llegan y resulta que no hablan en su idioma, por ejemplo, ¿no? Hay que trabajar mucho todavía en ese sentido. Educación, ya lo decíamos, persisten las brechas. O sea, ¿cómo puede ser que las 5 primeras causas por las cuales las niñas dejan de ir a la escuela tienen que ver con el hecho de haber nacido niñas, que se tienen que quedar en la casa a cuidar a sus hermanitos o ayudar a su mamá?
que no le dan permiso, que a los 12 años ya la han comprometido para casarse a pesar de que tenemos regulación que impide el matrimonio de menores de 18 años y aún así niñas de Alta Verapaz, por ejemplo, y digo eso porque yo hice esa investigación, pero estoy segura que en otros departamentos, a los 12 años niñas me digan, no voy a seguir estudiando porque ya me comprometieron para casarme, el año que viene me caso. Quizás no es casarse, es unión, porque insisto, el marco legal lo inhibe, pero bueno, pasa a vivir a la casa de su conviviente, con su suegra, con un montón de responsabilidades, y es una niña de 12 años. Entonces digo, y puedo seguir, pero bueno, no quiero monopolizar mucho el tiempo, pero sí tenemos que hablar de estas barreras que, como digo, son evidentes, pero están invisibilizadas. Y sí son muy fuertes, y sí retrasan el desarrollo, y sí, en efecto, son mucho más agudas en el caso de las mujeres que habitan en los territorios. Eso por ahora. Y lo peor, Silvia, no solo visibilizadas, sino en muchas de las comunidades normalizadas. Totalmente. Ahí es donde nos toca mucho por trabajar. Bueno, voy a referirme ahora a María González Mata, ella es jefa de cooperación de la Delegación de Unión Europea en Guatemala. María, al escuchar esas cifras, de cerca el trabajo que está haciendo el Ejecutivo a través de la CEPREM, el trabajo con la academia, la organización de sociedades civiles, ahora que ves todo ese panorama, y bueno, y tú estás empapada con esas cifras, con esa realidad, no solo de Guatemala, sino de Latinoamérica y de muchos países en el mundo, ¿por qué crees que es importante para la Unión Europea financiar estos programas de igualdad de género con enfoque de género? Que ahí nos cambia un poco la perspectiva, pero es importante enfatizar en eso. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues realmente desde la Unión Europea, comparto absolutamente la preocupación que tienen aquí las compañeras hoy en este debate. La Unión Europea le da a la igualdad de género una importancia primordial, tanto en nuestra política, en nuestra acción política, como de cooperación. A nivel de la cooperación, por ejemplo, tenemos un plan de acción de género que lo que se propone es eliminar la discriminación hacia las mujeres y las niñas en el mundo, en nuestra cooperación, y que todos nuestros programas tengan la igualdad de género como un enfoque prioritario, o bien como un objetivo en sí mismo, o bien de manera transversal. ¿Por qué digo esto? Porque si se empiezan a diseñar programas de cooperación, pero que no tienen en cuenta las barreras que tienen las mujeres para acceder a esas actividades, a esos servicios, no sirve de nada. No vamos nunca a conseguir nuestros objetivos de desarrollo. Entonces, desde la Unión Europea trabajamos con gobierno, apoyando políticas públicas. Es muy importante que haya políticas públicas de género y que en todas las políticas públicas el género y la situación de la mujer y de la niña se tengan en cuenta. Sea una política pública agrícola, estemos hablando de la justicia, estemos hablando de la educación, de la salud, de todo, porque las mujeres tienen barreras en todos los sectores. La situación ha sido ya explicada por mis compañeras. Así que, por un lado, está esta parte. Por otro, me gustaría señalar que estamos hablando de barreras en diferentes ámbitos, ¿no? Se ha hablado ya de participación política, Gloria lo ha explicado muy bien. Por eso saludo también el esfuerzo que hace el Gobierno de Guatemala. Ahora, por ejemplo, teniendo un gabinete paritario, esto es una novedad, claro. Esto es un mensaje, es una señal. Nos alegra mucho verlo desde la Unión Europea. Y en participación política tenemos, por ejemplo, un programa con ONU Mujeres y PNUD de mejora de la participación política de las mujeres, en la que estamos formando a alcaldesas, a diputadas electas, para que puedan ejercer su cargo con todo el conocimiento, las herramientas que necesitan y poder enfrentarse a las dificultades que van a tener en el Congreso, en el ejercicio de sus funciones en las alcaldías, porque, como sabemos, es más difícil para ellas, siempre se enfrentan a estigmas y a consideraciones que no tienen en cuenta que la mujer es la igualdad de la mujer, ¿no? En definitiva. Entonces, la parte política, además, me quiero referir a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que dijo que era absolutamente necesario mejorar la participación política de la mujer, después de hacer un análisis de fondo de la situación electoral en Guatemala. Y por último, desde la Unión Europea tenemos una estrategia que se llama Global Gateway, de atracción de inversiones. Hemos tenido ahora una visita de alto nivel de mi director Félix Fernández Só para Comisión Europea para América Latina, para estimular las inversiones. ¿Y qué tienen que ver las inversiones, tanto públicas como privadas, con la mujer?
Pues muchísimo, porque de nuevo, si hacemos inversiones en agua y saneamiento, pero no tenemos en cuenta de qué manera eso impacta a las mujeres, o cómo las mujeres pueden participar de verdad en la definición de políticas, en trabajar en todos los ámbitos del sector público, privado y sociedad civil, pues tampoco vamos a conseguir los objetivos de política pública que nos proponemos. Así que, bueno, no quiero alargarme más, pero por ahí va un poco mi intervención. Creo que es importantísimo que sigamos muy comprometidos, que todos los actores de gobierno, sector privado, sociedad civil, cooperación internacional, estemos comprometidos en la misma lucha. Gracias. Se tiene esta visión global, hace referencia también a este gabinete paritario que tiene el nuevo gobierno, y la representación de una vicepresidenta. No estamos diciendo un delegado, sino es una vicepresidenta, una mujer en esencia que conoce la realidad de nuestra Guatemala, pero también conoce muy de cerca, a través de la misma academia, esas barreras a las cuales se enfrentan las mujeres y las niñas en todo su panorama. Voy a dirigirme ahora a Ana Leticia, porque al tener todo este contexto, al tener todas esas cifras, también usted con su trayectoria pues tiene un contexto académico y de experiencia, de lucha, trabajando con las mujeres. Empatando y analizando y haciendo esa ruta, al ser delegada de la CEPREM, ¿cuál cree usted que es el compromiso de este gobierno para avanzar en materia de los derechos humanos de las mujeres como un elemento central de la agenda pública? Tomando en cuenta eso, hoy tenemos una vicepresidenta muy, muy de cerca de la realidad de ser mujer. Sí, gracias. Qué importante todo lo que se ha dicho en este panel. En realidad, yo les digo de veras que hagamos más, porque hay tantos temas, ¿verdad?, que queremos abordar y que creo yo sobre los que tenemos que hablar. Ojalá podamos, en este nuevo momento político en el país, poder sacar estos temas de la clandestinidad y colocarlos en la agenda pública, es fundamental. Sobre esa pregunta en específico yo quiero decir un par de cosas que me parece que son relevantes. La primera es que el gobierno del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera es un gobierno que desde antes de tomar posesión dio muestras concretas de su compromiso con la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, contra la violencia hacia las mujeres, por el empoderamiento económico de las mujeres. Eso está reflejado en todos los documentos y en todos los planes que ellos pues utilizaron en el proceso de la campaña y además en los discursos que recurrentemente dieron a los medios de comunicación sobre este tema. Eso es lo primero, y yo creo que eso se refleja en los compromisos que ellos han dejado planteados en estos instrumentos, pero no solo eso, sino que se refleja muchísimo, y eso a mí me parece una cosa excepcional. Se refleja muchísimo en la voluntad que tienen de que lo que ya estaba caminando y caminaba bien se fortalezca, y revisarlo para poder incluir las prioridades que ellos como gobierno tienen. Eso es importantísimo para la continuidad, la sostenibilidad, la institucionalización de procesos en el sector público. Eso es excepcional. Teníamos muchos años de no ver en este país, o tal vez nunca, esa voluntad de un compromiso de Estado frente a los derechos humanos de las mujeres. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, como dijo la colega, el gabinete fue conformado, el Consejo de Ministros casi logró la paridad, y el gabinete ha sido conformado con una noción de equidad. Ya vamos casi por 50 mujeres de mandos medios que están a cargo y al frente de las instituciones, y algunas instituciones poco o muy convencionales, que han sido tradicionalmente lideradas por hombres, y en un país en que ustedes saben que estos estereotipos están, como dijo Silvia, tan vigentes de que está haciendo una mujer en Conred, por ejemplo, ¿verdad? Le han caído encima a la secretaria de Conred porque es mujer. Hay una ministra mujer en el Ministerio de Comunicaciones, hay una ministra mujer en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Son elementos que simbólicamente lo que hacen es, creo yo, cimentar la voluntad política y la confianza que este gobierno tiene en las mujeres.
y en las decisiones que las mujeres pueden tomar y en el aporte de las mujeres. Y por supuesto que eso viene desde el presidente, pero la vicepresidenta es una mujer, como bien dijeron ustedes, comprometida con este tema. Eso es un hito importante. Nunca antes este país había tenido un binomio que dirija el gobierno comprometido con el tema, pero una vicepresidenta que tiene el compromiso frente a esta tarea. Como decía yo en la intervención que tuve en el evento esta mañana, han habido otras señales importantísimas. Lo que está pasando en los mandos del ejército, por ejemplo, en un país en que el ejército ha sido, pues ha tenido sus desafíos importantes en términos de la paz, ya lo sabemos, yo no voy a entrar en ese debate, pero en ese marco de una estructura, de un organismo absolutamente vertical, absolutamente masculino y masculinizado, el que el ministro de la Defensa, pero el presidente, estén hablando de seguir promoviendo a las mujeres y garantizando los derechos humanos de las mujeres que están en la carrera militar es importantísimo. Ahí en el ministerio se va pronto a lanzar una política de mujeres militares y se va a establecer la Escuela de Derechos Humanos porque el ministro tiene la convicción de que hay que transversalizar este desempeño en función de los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres en todo el ejército. Y además va un poco más allá y les quiero contar como primicia que además se están dando pasos importantes, concretos en el Ministerio de la Defensa para cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexual a las mujeres militares. Eso es un hito, eso no tiene, nunca antes eso ha pasado en este país. Y eso es simbólicamente importantísimo porque pone sobre la mesa los grandes temas tabú con los cuales hemos estado lidiando las mujeres, la Secretaría Presidencial de la Mujer, incluso en este país. Los temas que tienen que ver justamente con la participación ciudadana de las mujeres, la participación política, el derecho de las mujeres a la autonomía política en la toma de decisiones, los derechos que tienen que ver con la autonomía física de las mujeres. Este gobierno es un gobierno que está dispuesto a poner en la agenda pública la agenda de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Eso no ha pasado nunca. Eso se ha trabajado de manera fragmentada, dispersa. Este gobierno está dispuesto a ponerlo en la agenda pública. Debatamos, discutamos, analicemos, dialoguemos sobre la salud sexual y reproductiva, lo que dijo Silvia de nuevo, ¿verdad? Las tasas de embarazo adolescente, la tasa de mortalidad, la razón de mortalidad materna tan alta. ¿Qué vamos a hacer para atender este problema que nos está reventando en la cara? Este gobierno ha dicho, no porque no querramos que los problemas existan, dejan de existir, existen y hay que atenderlos y hay que abordarlos porque esa es nuestra función y nuestro compromiso como funcionarios y funcionarias públicas. Esos temas, digamos que han sido como los temas tabú, van a ser puestos en la agenda pública y eso, solo eso, es una muestra de voluntad política al más alto nivel. A nosotras, por supuesto que nos interpela como Secretaría con temas que antes no podíamos abordar, ¿verdad? Pero nos interpela para poder generar justamente lo que yo decía hace un rato, alianzas, puentes de comunicación, aliadas importantes en este desempeño. Yo creo que este es un gobierno como nunca, con una convicción de que la voluntad dialógica es la que construye ciudadanía y la que, como dijo el presidente el día de ayer en la instalación de la coordinadora de la CONAPREVI, nos va a permitir avanzar en un camino más civilizatorio de las relaciones entre hombres y mujeres en esta sociedad. Eso es lo que yo puedo decir. Yo estoy muy orgullosa de ser parte de este gobierno, por ahora, porque como saben en la Secretaría hay un proceso específico de nombramiento de las autoridades, pero pues estoy aquí, por ahora estoy acompañando a este gobierno, me siento muy orgullosa y estoy muy contenta como funcionaria que he estado en la CEPREN ya varias veces de que hoy tengamos la oportunidad y estas ventanas de oxígeno que se nos están abriendo para poder trabajar en una agenda que es de todos y que es de todos y de todas. Entonces, muchas gracias por permitirme y darme la ocasión de emocionarme con ese tema. Gracias.
Ana Leticia, y ya que haces tu referencia también de esa voluntad política, describías un poco del trabajo que se está realizando, digámoslo así, tras bambalinas, porque es necesario preparar la mesa y abrir estos debates y discusión, pero es necesario también tomar en cuenta ese radar activo que se mantiene de organismos internacionales, de la academia, realizando esos análisis. Gloria, me voy a referir a ti. En octubre del año pasado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió recomendaciones muy puntuales para Guatemala. ¿Podrías darnos una radiografía de cuáles fueron estas y por qué son importantes resaltarlas? Pues sí, por supuesto, y también con Ana Leticia, porque ella encabezó justamente la delegación de Guatemala a Ginebra cuando el Comité CEDAW examinó el informe de país de Guatemala. Pero solo para dar unas palabras de contexto, este comité es un órgano de derechos humanos que está compuesto por expertos y expertas independientes, y el mandato principal de este comité es supervisar la aplicación de la Convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, que es como la Carta Fundamental de Derechos Humanos de las Mujeres. Entonces, efectivamente, sí, en octubre del año pasado, la delegación guatemalteca estuvo en Ginebra, donde tuvo un diálogo con el Comité CEDAW, y a raíz del informe de país que presentó Guatemala, que es público, está en línea, y también de los informes que presentó la sociedad civil, muchos informes que también son públicos, pues el comité emitió unas conclusiones que son muy importantes porque marcan realmente cómo debe avanzar el país en colaboración con todos los sectores para que haya igualdad de género y para que las mujeres realicen plenamente sus derechos humanos. Entonces, este documento, que es realmente fundamental, incluye cuáles son los principales avances que se han realizado en materia de igualdad de derechos, cuáles son las principales preocupaciones y cuáles son las recomendaciones que a nivel internacional en materia de derechos humanos da este comité para que todos los sectores avancen en este sentido. Y aquí sí quisiera decir que las recomendaciones que hace el comité son recomendaciones que abarcan tanto temas de institucionalidad, como decíamos, temas de políticas, de programas, de acciones, desde lo local hasta lo estatal, y que tengan en cuenta sobre todo aquellas mujeres que han sido siempre históricamente más discriminadas, como a temas muy específicos y muy sustantivos que son de especial preocupación. Y ahí, por ejemplo, el tema de tierras, el tema de acceso a la salud sexual y reproductiva, el tema de educación, el tema de violencia, el tema de participación política. Y es también muy importante porque estas recomendaciones recomiendan al Estado que haga un seguimiento específico sobre temas muy urgentes en 2 años y después en todos los temas en 4 años. Pero las recomendaciones más urgentes que el Comité hace a Guatemala para los próximos 2 años son, por ejemplo, en temas de salud sexual y reproductiva, todo el tema de la altísima tasa de mortalidad, el tema del acceso a tierras y de propiedad de tierras que Silvia mencionaba, el tema fundamental también de participación política y de violencia política, porque no olvidemos que en Guatemala este delito no está tipificado, la violencia política. Y después otro tema también que es muy fundamental y que también sobre el cual el Estado tiene que hacer un seguimiento y hacer un informe en 2 años, es el tema de la reparación transformadora para las víctimas del conflicto y del posconflicto. Y en ese sentido yo también quería felicitar al Gobierno realmente por el acto que presidió la vicepresidenta en Palacio para homenajear a las víctimas de violencia sexual del conflicto, a las abuelas del Sepursarco, especialmente, que estaban ahí, y el compromiso explícito del Gobierno para implementar la sentencia transformadora que se dictó en Guatemala hace unos años para este caso. Entonces yo creo que sí que hay muestras realmente muy importantes y que van en el buen camino y están en acorde total con las recomendaciones que hace el Comité CEDAW. Y realmente sí, es emocionante y muy emotivo poder estar aquí en estos momentos para ver ese compromiso total que tiene el Gobierno para avanzar en estos temas en línea con los compromisos internacionales. Y esto es importantísimo, y creo realmente que Guatemala tiene una oportunidad histórica, no solamente para las mujeres de este país y la sociedad en general, sino también para ser un ejemplo para la región y para el mundo en estos temas que han sufrido un retroceso tan importante en los últimos años. Ahí lo dejaría. Gracias, Gloria. Y bueno, de verdad que es interesante poder articular todas estas ideas, estos pensamientos, estas posturas, pero reconocer el compromiso que tienen cada uno de ustedes desde su trinchera, poder
brindar ese servicio que tú decías, hacer un acto histórico, un paso histórico. María, ¿cuáles alianzas y acciones consideras relevantes o se están poniendo en marcha para acelerar la igualdad de género durante estos próximos años? La ruta a seguir, ¿qué acciones, qué alianzas crees? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como se ha dicho en esta mesa, yo también estoy de acuerdo que se abre una enorme ventana de oportunidad en estos momentos. Hay una voluntad política para avanzar sobre la igualdad de género, eso es importantísimo. Y tenemos ahora un momento muy importante para crear políticas públicas que conduzcan a la igualdad de género y crear alianzas con todos los sectores de la sociedad. Entonces tenemos el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, las universidades y la academia. Desde la Unión Europea trabajamos con todos. Desde todos los ámbitos estamos fortaleciendo las políticas de género y las alianzas en favor de la igualdad de género. Trabajamos mucho, por ejemplo, también con sociedad civil y vamos a lanzar una llamada a propuestas. Por supuesto, siempre la atención a la población desfavorecida, a las mujeres, a las niñas y, en particular, mujeres indígenas, mayas, chincas, garífunas, afrodescendientes, que sufren la doble carga de la discriminación. Discriminación por ser mujer, discriminación por ser de un pueblo originario. Y aún más hay una tercera discriminación, que es la de la pobreza que mencionó antes Gloria. Entonces ya tenemos 3 discriminaciones acumuladas. Bueno, esto lo queremos afrontar desde diferentes perspectivas, tanto en apoyo a políticas públicas como con la sociedad civil, que trabajamos muy de cerca. Tenemos esta llamada a propuestas próximamente, así que ya lo anuncio desde aquí. Y la parte de liderazgo de las organizaciones de sociedad civil que luchan por los derechos de las mujeres y que también acompañan al Gobierno en la definición de estas políticas públicas, me parece fundamental. Creo también que el enfoque de derechos que se ha mencionado en todas las políticas es muy importante, y las recomendaciones del Comité de la Convención para la Eliminación de toda discriminación hacia la mujer, que Gloria nos ha explicado magistralmente, creo que es un momento buenísimo que tenemos que aprovechar, que Guatemala tiene que aprovechar. Silvia, casi estamos ya cerrando esta ronda de preguntas. Sabemos que las organizaciones de mujeres han jugado un papel fundamental en la lucha de los derechos de las mujeres. Tenemos el dato que solo reciben un 0.13% de la ayuda oficial para el desarrollo en el mundo. Ahora, desde tu posición de representante de organizaciones civiles, como tú mencionaste, sociedad civil, academia, realizando ese estudio de cerca con las comunidades, ¿qué mensaje deseas transmitir al gobierno y a la cooperación internacional para asegurar que se siga jugando ese papel central y que estas ventanas que todas hemos mencionado, ventanas de oportunidades que se abre con este nuevo gobierno, puedan concretar frutos a mediano plazo? Buenísima la pregunta y me encanta para hacer una síntesis. Me voy a ir a la historia, soy socióloga y por defecto de formación me voy a ir a la historia. En 1994 comienza en Guatemala la Asamblea de la Sociedad Civil. Las mujeres, había que discutir por sector, ¿no? Esa era la modalidad que se había planificado. Las mujeres no habían conformado un sector, pero sí estaban en los distintos sectores, habían llegado como sindicalistas, como mujeres indígenas, como, bueno, en fin, ¿no? Como parte de la guerrilla, etcétera. Estando ahí, se dan cuenta que hay demandas específicas que ellas tenían que colocar en la agenda de estos acuerdos de paz. Y siendo muy pocas, se ponen de acuerdo, van a solicitar conformarse como sector, le otorgan el permiso, y aquí ya hay que poner cuidado, ¿no? Tuvieron que pedir permiso y se lo otorgan, y siendo muy pocas, teniendo una correlación de fuerzas absolutamente dispar, en un contexto donde todavía estábamos en conflicto armado interno, este grupo de mujeres de sociedad civil logran un hito histórico para Guatemala. Y yo siempre lo remarco porque siempre estamos como del lado de, ay, lo mal que nos va, y sí nos va mal. Pero esto hay que decirlo, ese grupo de mujeres de sociedad civil logró un hito histórico, que es que los acuerdos de paz que se firmaron en Guatemala tienen 26 contenidos específicos dedicados a las mujeres. Ningún otro acuerdo de paz previo había tenido este componente, ¿no? Y de ahí puedo seguir, puedo decir, por ejemplo, ¿por qué tenemos datos específicos de las muertes violentas contra las mujeres? Porque en el año 2000, bueno, antes, un poquito antes,
las mujeres de sociedad civil fueron a tocar la puerta y a decir, necesitamos datos desagregados. Hay que desagregar los datos de muertes violentas porque antes del 2000 no se tenía esa información. Participación política, 7 anteproyectos, o sea, 7 veces hemos ido las mujeres de sociedad civil a tocar la puerta y a decir, necesitamos que la ley electoral y de partidos políticos contemple medidas específicas, porque si no va a ser muy complicado llegar a la paridad. 7 veces, la primera vez, 1992. Entonces digo todo esto para evidenciar que muchas de la institucionalidad que tenemos, de lo que hemos conseguido, porque nada nos ha sido regalado, y eso lo decimos mucho desde la sociedad civil, ha sido justamente por procesos de incidencia que hemos hecho con todo con mucho en contra de la acción que hacemos, ¿no? Entonces, si me preguntan mensajes concretos, pues yo recomendaría, por ejemplo, no aprobar leyes restrictivas para la acción de las organizaciones no gubernamentales o de sociedad civil. Se aprobó en el gobierno anterior una ley y una ley que se dijo que era para controlar el tema de los fondos, pero en realidad es un control al trabajo que hacemos, porque muchas veces molesta, ¿no? Molesta que las mujeres, o molestaba que habláramos de derechos sexuales y reproductivos, esto, ¿no? Que queramos paridad. Yo siempre me pregunto, ¿por qué es que tenemos que seguir explicando cosas que parecen tan obvias? Entonces diría eso, ¿no? Quitar leyes restrictivas, favorecer el trabajo de organizaciones no gubernamentales, porque en Guatemala la presencia del Estado a nivel nacional, no tengo el dato exacto, pero estoy segura que no llega ni a 25%, porque hace pocos años teníamos 22% de presencia estatal. Entonces, en todos esos lugares donde el Estado no puede llegar, porque por distintas razones, las organizaciones no gubernamentales están trabajando desde hace mucho rato. Las mujeres estamos haciendo participación política, no partidaria, pero participación política desde hace rato, impulsando esos derechos. Y a los organismos de cooperación, pues lo mismo, ¿no? Muchas veces, por cómo funciona la estructura y la lógica, el apoyo va a los estados, y menos, como vimos en los datos, hacia organizaciones no gubernamentales o de sociedad civil. Por ahí podemos, no sé, hacer otro tipo de alianzas para que esos fondos lleguen, porque de verdad les digo, las organizaciones hacemos magia con ese poquito presupuesto, magia, porque con poco presupuesto logramos muchas cosas que a veces cuesta más, digamos, cuando se hace o cuando no se hace, cuando los estados actúan por omisión. Así que eso es una invitación, y yo sé que en este gobierno sí hay como esta voluntad de diálogo, y bueno, tenemos esperanzas que avancemos. De verdad ha sido un verdadero honor poder compartir este podcast, esta mesa técnica, le diría yo, porque va a atravesar más de ideas, y sé que luego de este encuentro, donde las personas también están siendo testigos a través de la fuerza de los contenidos digitales, sé que van a haber más alianzas entre ustedes y más mesas de trabajo. El tiempo se nos agota y tengo que brindar el espacio para la despedida. Quiero comenzar contigo, María. Si usted nos acaba de conectar y cuestiones así, María González Mata, jefa de cooperación de la Delegación de Unión Europea en Guatemala. Un minuto para despedirte, para dirigirte no solo a los organismos, sino a las mujeres, que de verdad hagamos esa unión inquebrantable para que cada uno pueda avanzar y todo sumar. Sí. Pues como resumen, ¿qué me gustaría decir? Bueno, yo como veo que la igualdad de la mujer damos 3 pasos adelante y a veces damos 1 atrás, 2 atrás y otro adelante y otro atrás, y todavía tenemos que defender cosas que, como decía Silvia, todavía tenemos que explicar cosas tan obvias como que la igualdad política, la igualdad económica, que tenemos los mismos derechos, que debemos participar. Con esto me gustaría decir que las mujeres debemos creer en nosotras mismas y también defender nuestros derechos. Que las mujeres no se dejen avasallar, que defiendan sus derechos, que son agentes de desarrollo, que son seres humanos con exactamente los mismos derechos que los hombres. Y que, bueno, yo invito a todas las mujeres, porque sé que muchas veces son barreras invisibles, son códigos culturales que están muy, muy, muy
dentro de nosotras y no nos damos a veces ni cuenta, son barreras a veces incluso inconscientes, que siempre estemos alertas a, bueno, pero esto es una vulneración de mis derechos, ¿por qué se está dando esta situación? Y que creamos alianzas para defender estos derechos. Gracias. Gracias, María. Bueno, Gloria, qué mensaje, qué saludo. Este espacio es para ti, para que te dirijas a las mujeres. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Yo me quedaría con un mensaje clave y es recordar que este tema es un tema de derechos, fundamentalmente un tema de derechos humanos y que no incumbe solamente a las mujeres, incumbe a toda la sociedad en general. Que avanzar hacia la igualdad implica avanzar en los derechos políticos, económicos, sociales de toda la sociedad. Cuando a las mujeres se les da oportunidades, cuando participan en espacios públicos, en procesos de toma de decisión, cambian las sociedades. Mejora la salud, mejora la economía, mejora la alimentación, mejora toda la sociedad. Por lo tanto, creo que es muy importante que nos quedemos también con este mensaje de que todos y todas tenemos un rol fundamental para avanzar, para que la sociedad vaya mejor. Y para que la sociedad vaya mejor, las mujeres tienen que tener sus derechos humanos plenamente cumplidos. Con ese mensaje me quedaría y también recordar pues, que desde ONU Mujeres, por supuesto, y desde todo el sistema de Naciones Unidas estaremos acompañando a los esfuerzos del Gobierno, de la sociedad civil, del sector privado, también, por supuesto, y en una alianza muy clara y muy estratégica con toda la cooperación internacional. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Ana Leticia, reiterar de esos puentes, y me emociona escucharte hablar cuando dice estamos listos con estos puentes para poder abrir esas ventanas de oportunidad. ¿Qué mensaje nos puedas dar para cerrar? Bueno, muchas gracias. Yo quiero reiterar que este es un gobierno que respeta y que promueve los derechos humanos de toda la gente y de las mujeres en particular. Quiero decir que quiero llamar a que confiemos en ese compromiso, en esa voluntad política, que tengamos un poco de paciencia porque los años de exclusión y de discriminación que empezamos a romper en el Estado justamente hace 24 años apenas, aunque antes, como dijo Silvia, ya habíamos muchas mujeres que estábamos organizadas en muchos lugares. Estos 24 años son muy pocos comparados con todos los siglos de exclusión y de discriminación que las mujeres hemos padecido en este país. Y son muy pocos años para desmontar todos los imaginarios sociales y las prácticas excluyentes y discriminadoras de las mujeres. Vamos a hacer lo posible por dejar sentadas las bases de un nuevo país, por dejar sentadas las bases de un nuevo país, para que quienes vengan tengan la capacidad de desarrollarlo y de fortalecerlo. Y quiero contarles que el 8 de marzo, por primera vez, va a ser conmemorado, va a ser celebrado con la presencia del señor presidente, con la presencia de la señora vicepresidenta, con la presencia de toda la comunidad internacional y con la presencia de las organizaciones de mujeres en la plaza frente al Palacio de Gobierno el día 8 a las 12 del día. Están todas y todos invitados a acompañarnos por primera vez en una conmemoración que va a conjuntar y justamente va a sentar las bases de ese puente que queremos construir para que todas y todos nos veamos en los ojos de las demás, de los demás, y sepamos que somos aliados en esta lucha por nuestros derechos. Eso es lo que puedo decir como cierre. Gracias de nuevo y ojalá de verdad que podamos seguirnos encontrando en estos espacios que me parece que hay pocos y que es necesario que sigamos utilizando, ¿verdad? Muchas gracias. Silvia, el mensaje para cerrar también. Gran desafío, me dejan a mí el cierre. Bueno, hablábamos de puentes y yo siempre repito una frase que es de Julio Cortázar que dice: un puente no es un puente, sino por la persona que lo cruza. Y de verdad que justo lo traigo ahora porque hace falta justamente
esa participación de las mujeres masiva, que también debe partir de un proceso de toma de conciencia, porque creo que tenemos que también ser como un poco críticas de la categoría mujer, ¿no? Porque no hay una esencia, no por ser mujeres que vamos inmediatamente a luchar por nuestros derechos, luchamos por nuestros derechos en la medida que tomamos conciencia de la opresión particular o las opresiones particulares que nos atraviesan. Entonces, quizás mi despedida tenga también un tono de llamado, ¿no? De puente, de juntémonos desde nuestras distintas demandas, con otras y con otros que luchan desde los distintos espacios, porque como vimos, los desafíos siguen siendo enormes. Y a todas las personas les toca una parte en esto de conseguir una sociedad equitativa. Es una invitación. Muchísimas gracias. Y yo quiero enviar el mensaje pues, a ustedes 4 que me acompañan y a muchas mujeres que también tienen el liderazgo. No como mujer periodista o comunicadora, sino como mujer, como la mujer guatemalteca que soy, de un lugar muy chiquito en la costa sur de Mazatenango. Quiero desearles a ustedes mucho éxito y decirles, por favor, no se rindan, porque ustedes saben la lucha que están llevando, porque si están aquí es porque también les tocó abrir brecha. Y solo ustedes sabrán el desgaste y el desafío tan grande que ha representado para cada una de ustedes. Por favor, en nombre de las mujeres guatemaltecas, les pido que no se rindan y que sigan haciendo ese rol histórico que pueda transformar la realidad de las mujeres guatemaltecas. Muchas gracias y a usted gracias por seguir este contenido. Por favor, compártalo y que la voz se alce a favor de las mujeres. Este es un episodio especial de Podcast Tangente, un episodio especial gracias a Naciones Unidas y a ONU Mujeres con apoyo de la Unión Europea en Guatemala. Soy Diana Alonso y fue un verdadero honor acompañarles en esta oportunidad.